Pan rápido de linaza y sésamo. Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Hoy vamos a hacer un pan rápido y muy económico, porque en vez de harina de almendra vamos a utilizar linaza y sésamo. Es excelente para el estreñimiento porque tiene mucha fibra. Además, como hay personas a las que no les gusta la linaza, mezclándola con el sésamo vamos a lograr que le cambie el sabor. Los ingredientes son 1,5 cucharadas de harina de linaza o lino molido. Podéis hacerlo en casa o comprarlo hecho. 1,5 cucharadas de harina de sésamo o sésamo tostado y molido. Podéis molerlo en un molinillo de café o en un procesador de alimentos. Un huevo, media cucharita de levadura de repostería o polvo de hornear, 1 cucharada de mantequilla derretida o de otra grasa como aceite, o incluso podéis utilizar agua si no queréis ponerle tanta grasa al pan. Y si queréis, esto es optativo, 1 cucharita de psyllium en polvo. A mí me gusta ponerle siempre a estos panes un poquito de psyllium porque le va a dar la textura de pan. Y además añadimos más fibra. Así que este pan es ideal para el estreñimiento. Podéis hacer este pan rápido en el microondas, en la sartén, en la freidora de aire o en la sandwichera. En mi canal tenéis muchas recetas de panes hechas en cada uno de estos electrodomésticos. Así que solo tenéis que preparar esta masa y la cocéis según la técnica que elijáis. Os dejo el enlace a las recetas de mi canal abajo en la caja de descripción. Yo hoy voy a hacerla en la sandwichera, pero os va a quedar igualmente bien tanto en la freidora como en el microondas como en la sartén. La voy a enchufar para que caliente mientras hago la masa. Ponemos la mantequilla derretida. Añadimos el huevo y lo vamos a mezclar muy bien. Agregamos el resto de ingredientes. La harina de linaza, la harina de sésamo, si tenemos cáscara de psyllium en polvo, pues se lo agregamos también, un poquito de sal, media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería tipo Royal y lo vamos a mezclar muy bien hasta que nos quede una masa homogénea. Esto que voy a hacer ahora es completamente optativo, pero yo últimamente lo hago siempre que hago un pan rápido. Y es ponerle como una cucharita de vinagre de sidra de manzana, porque ayuda a que el pan suba mejor. Y no os preocupéis porque no le va a quedar ningún tipo de sabor a vinagre al pan. Lo incorporamos bien y si veis que la masa os queda muy espesa, podéis ponerle una cucharada de agua. A continuación vamos a poner la masa en la sandwichera. Como tiene mucha grasa, no es ni siquiera necesario engrasarla, pero si no estáis seguros de si en vuestra sandwichera se va a pegar, pues podéis ponerle un poquito de aceite o de mantequilla, según sea vuestra costumbre. Mi sandwichera es la sandwichera 3 en 1, entonces le puedo cambiar las placas. En este caso yo he utilizado las placas de grill, pero podéis hacerlo perfectamente en las placas de sandwichera. Repartimos la masa y si queréis podéis espolvorearla con unas semillas de sésamo. Dejamos que se vaya cociendo en la sandwichera y cuando lo tenemos, si lo queréis tener un poquito más dorado, le podéis dar la vuelta y dejarlo un par de minutos más por la otra cara. Y ya enseguida lo tenemos. Como veis, no se ha pegado nada. Lo vamos a poner a enfriar sobre una rejilla y ya estaría listo para partir y comer. Yo lo voy a partir por la mitad y obtenemos 2 rebanadas similares al pan de molde. Entonces podríamos tomarlo con mantequilla, con queso crema, con una mermelada de frutos rojos o poniéndole encima un poco de queso, un poco de jamón.
o podéis rellenarlo y hacer un sándwich. Por ejemplo, podéis ponerle lechuga, tomate, mahonesa, atún, jamón, queso, mortadela, cualquier alimento que sea bajo en carbohidratos os va a quedar delicioso. Y también podemos hacer un sándwich tostado. Yo hoy me voy a preparar un sándwich mixto. Así que le voy a poner un poco de queso, un poco de jamón york y otro poco más de queso. Lo voy a poner en la sandwichera y la voy a poner en el sentido contrario para que me queden marcadas las estrías en el pan. Y se va a hacer enseguida. Como lo estoy haciendo en las placas del grill, pues el queso se ha salido un poco. Si lo hacéis en las placas de sándwich, pues el queso se va a quedar dentro del pan y el pan va a quedar sellado. Pero fijaros qué pinta más buena tiene. Queda tostadito por fuera y el queso fundido por dentro. Ahora lo voy a partir y fijaos qué aspecto tan bueno tiene. Con el queso fundido, el pan crujiente y el jamón. Es ideal para cualquier momento del día, pero por ejemplo para una cena rápida está genial. Además, os va a llenar muchísimo y os recuerdo que es excelente para el estreñimiento. También está genial para llevar al trabajo, para llevar de excursión, para llevar a la playa y está riquísimo. Espero que os haya gustado la receta. Como siempre, os dejo el enlace a la receta completa abajo en la caja de descripción. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.